Muy buenas amigos y amigas de Biblioteca del Fútbol. Estamos para el último programa sobre las eliminatorias al Mundial 2026. Antes de la última fecha, estamos para analizarla en lo histórico y en lo actual. Lo estamos grabando antes de la antes de la penúltima fecha. Estamos acá viendo o imaginando qué puede pasar en estas dos fechas, pero antes de empezar a analizarlo, te saludo. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás vos? Hola, gente de Biblioteca del Fútbol, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, eh, segundo programa de fecha eliminatoria, último de lo que es la eliminatoria para el Mundial 2026. Eh, bueno, como decíamos en el programa anterior, es donde se van a jugar muchas cosas, tanto en la fecha 17 como la 18, que es la que vamos a analizar desde lo histórico y desde lo actual. El primer partido es Ecuador-Argentina. Calculo que ya en este momento los dos clasificados, un partido por cumplir, por cerrar las eliminatorias. Jugaron 17 partidos, de los cuales Ecuador ganó 4 partidos, 3 partidos terminaron empatados y 10 partidos los ganó Argentina. Como Ecuador local jugaron 8 partidos, 3 triunfos por lados y 2 empates. El primer partido fue en 1960 y Ecuador cayó derrotado de local por 3 goles para Ecuador y 6 goles para Argentina. ¿Qué partido nos traes vos, Seba, para recordar? Daniel, el 11 de octubre de 2017, Ecuador y Argentina se enfrentan. eh, y hay victoria argentina 3-1 para la eliminatoria de lo que luego fue el Mundial de Rusia 2018. Por lo que se refiere a Ecuador en aquel momento, venía de caer en la doble fecha eliminatoria en Santiago, 2-1 ante Chile. El plantel se encontraba concentrado a la espera de este partido que estamos mencionando, una tirante fecha final, sin chances ya Ecuador de ir a Rusia. El Tri se jugaba exclusivamente el honor, solo le quedaba ganarle al Biceleste. Este, bueno, la cuestión es que los argentinos sí se jugaban la vida, porque ya que solo ganando y esperando algunos resultados favorables en otros lugares, en otros partidos, podrían clasificar al menos al repechaje. En el intervalo entre los partidos de Chile y Argentina para Ecuador, el técnico autoriza una tarde libre para el plantel. Pero bueno, Ener Valencia, Joao Plata, Gabriel Cortés, Arboleda y Joan Jairo Cifuente, quiero decir, era muy poco el tiempo o no querían hacerlo de día y lo hicieron a la noche. Bueno, y volvieron a la madrugada. La cuestión es que no se habló de alcohol ni de nada que se le parezca, pero claro, para el partido contra Argentina los involucrados, solo Arboleda entró de titular al minuto 41, Ener Valencia. De los demás nada. Sí cabe decir que solo el defensa, a salvo él, ninguno de los demás venía jugando para la selección. Al revelarse este hecho, a través de los periodistas, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Fútbol eh, dicta sanciones para estos jugadores respecto a futuras convocatorias para la selección. En lo que se refiere al partido en sí, bueno, con el gol de Romario Ibarra en el minuto de juego, Ecuador hacía lo impensado, estaba dejando a la selección argentina fuera de la Copa Mundial después de 38 años.
Pero bueno, fueron más o menos 19 minutos de juego que transcurrieron con la parcial victoria ecuatoriana, hasta que Lionel Messi, en una noche muy inspirada, da vuelta al resultado. Bueno, la cuestión es que el partido termina 3-1 con gol del crack argentino. Y bueno, ¿quién iba a pensar que después de que Argentina estuviese tan complicado para las chances de clasificar en lo que es el campeonato en sí, el campeonato mundial, terminaría siendo cabeza de serie? ¿Cómo no recordar esa sufrida clasificación al Mundial de Rusia 2018 y un mundial que terminaría siendo olvidable para la selección argentina? El 4 de diciembre de 1960, como te había dicho, es el primer partido que se enfrentan Ecuador y Argentina por eliminatorias en cancha ecuatoriana. Ese partido Argentina lo ganó 6-3 y la revancha la ganaría Argentina en la Bombonera por 5 tantos contra 0 con un global de 11-3. Brasil y Chile estaban clasificados directamente y se emparejaron equipos donde se eliminaron entre ellos. Victorio Spineto dirigía a Argentina. Este partido se jugó en Guayaquil. Y Ecuador, como dato de color para este partido, tuvo que pagarle a Peñarol un seguro de $50.000 para que pueda jugar Spencer. Y también formaba parte de la plantilla de Ecuador un jugador argentino, Carlos Alberto Raffo, que nació en Villa Urquiza, que debutó en Platense y después de algunas vueltas terminaría en Platense, creo que Rosario Central, volvió a Platense y después iría a seguir su partido en Ecuador, donde jugó 13 partidos en la selección ecuatoriana y marcó 12 goles. El partido entre entre Ecuador y Argentina, fue bastante desigual. Lo terminaría ganando la selección argentina 2-0, con goles, 2 de Corbata, 1 de Pando, 1 de Rubén Sosa, 1 de Sanfilippo, que es el que tenemos en la foto, y el último de Ricardo Ramaciotti. Spencer y Raffo en 2 oportunidades serían los goles de la selección de Ecuador. Cabe destacar que no es el primero, pero sí creo que es el primero en forma oficial que un jugador argentino nacionalizado para otra selección le hace goles a Argentina. El año anterior, en un partido amistoso donde se enfrentaron la selección de Italia con la de Argentina, Sívori, también jugando para la selección italiana, le había marcado 1 o 2 goles, y Loiacono, creo que también, argentino jugando para la selección de Italia. Pero fueron en un partido amistoso. Habría que revisar, yo no encontré, quizás alguno de los amigos nos pueda dar algún gol oficial, si bien los amistosos son oficiales, pero por algún torneo oficial que le hayan hecho a Argentina. No sé si este no es el primero. Bien, Ecuador-Argentina, como ya dijimos, casi van a jugar por cumplir. Para mí, la selección argentina se va a despedir a toda orquesta, va a ganar los 2 partidos que le quedan y le va a ganar a Ecuador 2-1. En este pro de que jugamos, ¿cuál es tu pálpito, Seba? A todo o nada, Daniel, victoria ecuatoriana 1-0 sobre la albiceleste. Muy bien, Seba, a empatar, a ganar o morir. Me gusta
el jugarse el todo por el todo en este pequeño torneito que hacemos entre los dos a modo de diversión. Tenemos también ahora el segundo partido, se enfrenta Bolivia de local contra Brasil. Quizás ya eliminado, quizás con chance de clasificar Bolivia directamente o a repechaje. Va a recibir a un Brasil ya clasificado. Se enfrentaron en total en 10 oportunidades. 3 triunfos bolivianos, 2 empates y 8 triunfos brasileños. Con Bolivia de local se enfrentaron 8 veces, 3 veces ganó Bolivia, 2 veces empataron y 3 veces ganó Brasil. El primero fue el 22 de febrero de 1981 y Bolivia 1, Brasil 2 fue el resultado del partido. ¿Cuál es el partido que nos traes para recordar en estas eliminatorias? El 25 de julio de 1993, en la altura de La Paz, un trauma eterno para los equipos del Atlántico. Y bueno, un difícil escollo para la selección boliviana, lo que sería jugar ante la selección brasileña, que tenía el invicto hasta ese día de casi 4 décadas por partidos de eliminatoria. El partido parecía desvanecerse para los bolivianos luego de que Erwin Sánchez perdiera la oportunidad de un penal eh, donde el portero Tafarel, el histórico portero brasileño, lo detiene con sus piernas. Quedaban 2 minutos para la finalización del partido eh, y el diablo Marco Echeverri, quien parte de la mitad de cancha, con un desgarro en su pierna en ese partido, y hizo que millones de bolivianos rompieran su tranquilidad en gritos y en llantos de alegría. A los ponchazos y talento, el melenudo llega a la última línea tras una carrera de 60 metros. eh, a los 3.650 de altura, bueno, y lanza una especie de centro dentro del área que intenta ser tapado por el arquero, pero que termina tontamente introduciendo al arco brasileño, gol boliviano, milagro para lo que se esperaba, ¿no? Era una victoria boliviana, aunque no sería el único de la tarde, el delantero Álvaro Peña aparece destapado y tras una habilitación de Echeverri, tuvo su momento de gloria y para marcar el definitivo 2-0 de aquel día. Y los brasileños, bueno, ahogados, vieron cómo el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz explotaba. Y bueno, y ahí verdaderamente David se puede decir que vence a Goliat. Bien, sí, sí, ¿no? Ese duelo dispar que quizás un poco la altura equilibra, o no, pero es el duelo dispar que terminó con un triunfo boliviano. El mío no, en el Hernando Siles, donde parecía que la altura en esa época no influía. Bolivia 1, Brasil 2. Los goles brasileros, Sócrates y Reinaldo. El gol para Bolivia fue de Carlos Aragonés. El partido, como vemos en la foto, donde Sócrates supera a Johnny Villarroel en una acción del partido. Y acá me gusta traer la figura de Sócrates, este jugador brasilero que participó de una experiencia que algún día deberíamos hacer un programa, la democracia corintiana, la democracia corintina, en plena dictadura de Brasil, ese club se manejaba en democracia. Valía tanto lo mismo el voto de un dirigente como el del DT, como el de un jugador o como el de cualquier empleado del club. Decidían todo en asambleas. Tuvo críticas, obviamente, de la dictadura militar,
que acusaba a los jugadores de una falta de compromiso, de una falta de seriedad. También tuvo críticas del periodismo, del establishment de la época, y también tuvo críticas de jugadores como Leao, que hablaba de que no era tal la democracia. Pero mis respetos para Sócrates y para esa democracia corintiana que en algún momento tendríamos que hacer un programa en Biblioteca del Fútbol. Ahora vamos, ¿cuál es tu pronóstico para este Bolivia-Brasil? Donde, como te decía, para mí Brasil ya clasificado y una Bolivia que se debería jugar a todo por el todo en ese partido. Es un empate, Daniel, para mí. Un empate entre Bolivia y Brasil. Para mí, Brasil va a jugar con la desesperación boliviana y se va a imponer en la altura, aunque ya esté clasificado. Y pasamos al siguiente partido, Venezuela-Colombia. Depende cómo se den los resultados, o definitorio para ambos o definitorio para Venezuela. Veremos cómo llegan a este partido. Lo cierto es que jugaron 19 veces en total por eliminatorias, 3 triunfos para Venezuela, 6 empates y 10 para Colombia. Y con Venezuela como local, 2 triunfos de Venezuela, 5 empates y 2 triunfos de Colombia. El primer partido fue en 1969 e igualaron 1-1. ¿Qué partido traes para el recuerdo, Seba? Dani, en este caso no va a ser ningún partido en especial, sí el momento en el que se va a dar el Venezuela-Colombia del 23 de junio de 1985, que es el que vas a revisionar. Yo quería hacer un apoyo respecto al contexto histórico de aquella eliminatoria. Es la eliminatoria para el Mundial de México 86, pero hay que recordar que originalmente esa eliminatoria debió jugarse para el Mundial de Colombia de 1986. Pero bueno, los problemas económicos del país cafetero, además el aumento de equipos de 16 a 24 a partir del Mundial de España 1982 hicieron imposible contar con 10 estadios de calidad, que era lo que requería la FIFA para organizar el campeonato mundial y lo que debía tener Colombia. Otras problemáticas que tenía el país colombiano en aquel momento era el narcoterrorismo que se instalaba con gran fuerza en las principales ciudades. El presidente colombiano, que está en la foto, Belisario Bentancur, anuncia en octubre de 1982 a la FIFA la renuncia de la organización del Campeonato Mundial 4 años después, lo que debió ser en 1986, como decíamos, que finalmente termina siendo México. Y dice el presidente en aquel momento, el presidente del país, Colombia no tiene tiempo para atender a las extravagancias de la FIFA. El Mundial debe servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial. Eso fue tajante el dirigente político colombiano, el presidente de la nación en aquel momento. Entre las extravagancias de la FIFA o cuadernos de cargos que exasperaron al presidente de la Nación, a Bentancur, estaba, según lo escrito en el diario del país, la construcción de estadios eh, con capacidad para 40.000 espectadores para la primera fase, 60.000 para la segunda, 80.000 para la inauguración y la fase final. Se exigía la modernización de la iluminación de algunos estadios. Todas las ciudades sedes tenían que tener aeropuerto que cumpliera con las normas requeridas y además estar entrelazadas con una red de ferrocarriles entre una ciudad y otra, sede de la Copa Mundial. Bueno, esta petición hizo declarar a un dirigente colombiano
que los directivos de la FIFA no parecen haber visto el mapa de Colombia en su vida. El relieve colombiano hace imposible la comunicación por ferrocarril. Los precios de los hoteles se tenían que congelar desde enero del año 1986. Los impuestos sobre las entradas no podían superar el 15%. Las comunicaciones para las agencias encargadas de vender entradas tendrían que ser menos del 10%. La exigencia de la FIFA elevaban demasiado lo que era la posibilidad del país sudamericano o para lo que era un país subdesarrollado, para lo que era Colombia en aquel momento. Bueno, entonces como decíamos al principio, finalmente la Copa Mundial se jugó en México, historia conocida, y bueno, eh, el primer partido, ese que vas a hablar vos, Daniel, entre Venezuela y Colombia, es el primero después de toda esta cuestión. Y parecía ser un mundial maldito, ¿no? Este maldito mundial que terminó siendo bendito para Argentina con su segunda estrella. En 1985 un terremoto en México también ponía en duda que México lo pudiera hacer. Se sobrepusieron y lograron hacerlo. Este partido de 1985 se jugó el 23 de junio y era un partido por cumplir. Ni Venezuela ni Colombia tenían chances ya de lograr la clasificación, ni siquiera soñar con una repesca. La definían Argentina y Perú en ese recordado partido que le hemos dado más de una vez lugar en Biblioteca de Fútbol, con el empate en dos, con el gol agónico de Pasarela, de Gareca, ¿no? Ese 2-2 que nos dio la clasificación al Mundial bueno, es historia conocida. El partido se jugó en el Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal y terminaron, como dijimos, 2-2. Douglas Cedeño ponía los 6 minutos de cabeza en ventaja a Venezuela. Nuevamente a los 16 minutos, 10 minutos después, Willington Ortiz empataba el partido a los 16 minutos. Y Hernán Herrera de penal ponía en ventaja a Colombia a los 60 minutos. Antes de que termine el partido, a los 69 minutos, Bernardo Añor ponía el 2-2 definitivo. La selección de Venezuela era dirigida por un uruguayo, Walter Roque, y Gabriel Ochoa era el director técnico de Colombia. Y así recordamos este partido de los que fueron por cumplir hacia un mundial que para nosotros tiene un bello recuerdo. ¿Será acaso en la actualidad Venezuela-Colombia un partido que defina el futuro de las dos selecciones rumbo al Mundial de 2026? ¿O una Colombia ya clasificada recibirá una Venezuela clasificada o una Venezuela que se juega todo por el todo? ¿Cuántos interrogantes para este partido? ¿Qué pálpito tenés para este partido, Seba querido? 0-0, Daniel, este partido. Bueno, para mí este partido también termina empatado, pero va a terminar 2-2. Veremos lo que pasa. Y vamos a un partido que será para cumplir ya a esta altura. Un Perú eliminado recibe a un Paraguay clasificado ya a esta altura. Jugaron 17 partidos, 7 triunfos para Perú, 5 empates y 5 triunfos para Paraguay. Con Perú de local es otra la historia. 8 partidos, 6 triunfos de Perú y 2 empates. El primer partido es de 1993 y Perú y Paraguay empataron 2-2. Vos, ¿qué partido traes para el recuerdo, Seba?
El 5 de noviembre de 1993, para la eliminatoria de Estados Unidos en 94, Perú recibe a Paraguay, igualan 2-2. Eh, lo curioso que no se esperaba era que Perú eliminara a Paraguay de la Copa del Mundo. ¿Por qué no se esperaba? Porque en realidad, que lo hemos tocado en Biblioteca del Fútbol, le hemos dado lugar, que lo importante se jugaba en el Monumental, en el Argentina-Colombia, en el 5-0 histórico de la selección cafetera ante los albicelestes. Pero bueno, volvamos a lo que fue aquel Paraguay y Perú en Lima. Paraguay dirigida por Alicio Solalinde en la última fecha del Grupo A, y una complicada posibilidad de clasificar a Estados Unidos al 94. Necesitaba golear por 4 goles y esperar de una victoria colombiana en Buenos Aires, que era muy difícil de antemano. La combinación parecía imposible. Pero ya que Argentina también necesitaba ganar para clasificar. Pero bueno, como existen noches épicas que lo tocamos, lo que ocurrió luego en la goleada en el Monumental de Colombia 5-0 sobre Argentina, los paraguayos se beneficiaron de esa victoria y de esa gran diferencia de gol. Los colombianos, mientras goleaban, en el Nacional de Lima iban 2-2. Los paraguayos no podían convertir el tercer gol que los ponía por encima en la clasificación ante los argentinos, y de esa manera tener la chance de ir al repechaje ante Australia. Pero bueno, finalmente el resultado, como decíamos, fue empate, y la selección argentina, más allá de la goleada, de la estrepitosa caída en el Monumental, jugó el repechaje ante Australia. Bueno, ya historia conocida que tocaremos en algún otro momento. ¿Cómo olvidar esa angustiante clasificación argentina, ¿no? Ahí mientras sufríamos la derrota esperando que no viniera el gol paraguayo que nos dejara afuera del Mundial. Yo traigo uno un poquito más actual. El 30 de marzo de 2022 se definía la clasificación y acá se discutía el repechaje. Eh, Perú recibía a un Paraguay ya eliminado y había que ver cómo salían los partidos. Colombia visitaba a Venezuela, terminaría ganando Colombia 1-0. Chile perdía de local ante Uruguay. Y en el Estadio Nacional de Lima, Perú se jugaba la clasificación o la ida al repechaje ante Paraguay. Perú estaba siendo dirigido por Gareca. Volvíamos de la pandemia. El partido se volvía a jugar con público, como les dije, en el Estadio Nacional de Lima. Y Perú se jugó todo por el todo y ganó. A los 4 minutos, Gianluca Lapadula ponía el 1-0. Josimar Yotun a los 42 minutos ponía 2-0. Y sobre el final del partido, el palo le decía no al tercer gol, el segundo en la cuenta personal de Lapadula. Al ritmo de Cueva, titulaban los diarios en Perú. Y Perú lograba poder clasificar al repechaje, que se iban a medir con Australia. Partido recordado, ¿no? Donde terminan empatados y van a penales. Redmayne, el arquero australiano, que entraba para los penales. Descolocaba con sus saltos, sus gritos y sus volteretas a los jugadores peruanos, que al final quedarían eliminados por este curioso arquero. Y qué pálpito tenés, ¿no? Volviendo al presente, para este Perú-Paraguay, Seba querido. Empate, Daniel.
Para mí va a ser visita. Se va a llevar un triunfo Paraguay. Y llegamos al último partido de estas eliminatorias donde Chile, prácticamente o ya eliminado, va a recibir a un Uruguay clasificado. Jugaron en total 19 partidos, 4 triunfos de Chile, 4 empates y 11 triunfos de Uruguay. Con Chile como local jugaron 9, donde Chile los 4 partidos que ganó, los 4 fueron de local, 3 empates y 2 triunfos uruguayos. El primero fue en 1969 y un empate Chile 0, Uruguay 0. ¿Qué partido traes vos, Eva, para que podamos recordar? Precisamente, Daniel, el partido que haces referencia, el primero de la historia, que se juega el 13 de julio de 1969 para el Mundial de México 1970 y el empate en cero. Lo que tuvo de curioso, o bueno, es un dato de la época, Chile debía enfrentar a Uruguay y tenía dos grandes figuras en el fútbol en la liga uruguaya. eh, Ignacio Prieto de Nacional y Elías Figueroa de Peñarol. Eh, en aquel momento la FIFA no obligaba a los clubes a ceder sus jugadores para la selección. Entonces, qué es lo que hacen desde el lado uruguayo? Programan giras para estos equipos, Nacional y Peñarol, cosa de que a la selección chilena no tenga a disposición esos jugadores para enfrentar a la selección, a la selección uruguaya. Yo también, Seba, traigo un partido rumbo al Mundial de México, pero en este caso para México 86. Chile y Uruguay compartían zona con Ecuador y de aquí tendríamos un duelo que terminaría siendo entre Uruguay y Chile por la clasificación. En tierras chilenas, en un partido que había estado cargado de declaraciones cruzadas, donde transgiversaron las palabras del DT uruguayo, se jugó un partido donde hubo mucha pierna fuerte, y también hubo agresiones por parte del público. A Wilman Cabrera le dan un botellazo al ir a sacar un tiro de esquina. También agredieron al árbitro colombiano Jesús Díaz Palacios. El vedor de la Conmebol, en medio de ordenó seguir el partido. Ante cada vez que un jugador uruguayo iba a patear un córner, le llovía de todo: frutas, botellazos, escupitazos. Fue un partido muy duro. Y Chile se termina imponiendo 2-0. Gana con goles de Hugo Rubio y Jorge Aravena, al que titularon un gol imposible. Un tiro libre con un ángulo prácticamente sin ángulo, ¿sí? Y lo termina convirtiendo. Un golazo, ¿sí? De Aravena. Dicen que Caley le dijo a Nelson Gutiérrez en un momento donde los uruguayos iban con mucha pierna fuerte: si me quebrás, me transformás en héroe nacional. Partidos duros de esa época, ¿no? Bien. ¿Qué pronóstico tenés para este Chile-Uruguay, que prácticamente creo que se va a jugar para cumplir? Daniel visitante, creo que la selección uruguaya se va a despedir de una victoria en esta etapa de eliminatoria. En este coincidimos, Seba. Yo creo que Uruguay se va a despedir con un triunfo, y Chile amargamente se va a ir con una derrota. Eh, y llegamos al final de este recorrido que iniciamos hace bastante tiempo
y donde fuimos rememorando partidos históricos, hechos insólitos, donde fuimos cubriendo también, ¿por qué no? Muy brevemente la actualidad de los equipos. Y ya tendremos qué equipos van al mundial, qué equipo va al repechaje y bueno, el año que viene tenemos el mundial, el plato fuerte que vemos cada 4 años. Un placer, Seba, haber realizado este recorrido con vos. Bueno, Daniel, muy amable, gracias por tus palabras, igualmente, igualmente. La verdad que ha sido una etapa muy interesante esto de revisionar las eliminatorias, porque bueno, lo normal, o por lo general lo que es usual es revisionar los partidos mundialistas. Nosotros acá hemos revisionado toda la etapa eliminatoria donde han salido un montón de partidos interesantes, donde hemos descubierto un montón de cosas que por ahí, el caso mío al menos, yo no estaba al tanto, y a los que nos gusta leer, revisar, bueno, uno se siente complacido y bueno, y gracias a, a vos, Daniel, por acompañarnos también, ¿no? Por esta dupla que estamos haciendo ya desde algún tiempo y bueno, y esperando que esto siga en el próximo año con lo que viene, el Mundial.